Buenos días. Buenos días, hermano. Hola, buenos días. Padre, buenos días. Buenos días. Bienvenidos a todos. Vamos a empezar. Empezamos con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Espíritu Santo, ven en nuestro corazón, en nuestras almas, ven en nuestra mente para llevarnos a la verdad plena. María de Guadalupe, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenos días a todos. Vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a ver otro fragmento de Anaximandro. Para eso voy a compartir la pantalla. Listo. Entonces, también voy a poner aquí el lápiz y vamos a poner el rojo. Bien, entonces, vamos a volver a hacer el ejercicio de la lectura de nuestro texto. Primero la lectura de nuestro texto para después vislumbrar un comentario. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a quién le gustaría leer este texto? Es más, Gustavo, tú que tienes así como el micrófono abierto ahorita, o casi, hazlo tú, sí, por favor. El principio, arjé de todas las cosas, es lo indeterminado. Rapeiro. Ahora bien, allí mismo donde hay generación para las cosas, allí se produce también la destrucción según la necesidad. En efecto, pagan las culpas unas a otras y la reparación de la justicia según el orden del tiempo. La reparación de la injusticia, ¿verdad? Según el orden del tiempo. Lo que se va reparando es la injusticia en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos las palabras importantes. Eh, por favor, me van diciendo qué palabras ustedes ven así importantes. Déjenme volver a tomar el plumón aquí. Ahí estamos. De acuerdo. Y lo voy a tomar un poco más delgado a ver si me deja. Ok. Entonces, ¿qué palabras, igual que como lo hemos hecho en la lectura de los textos, vamos a determinar primero las palabras que les parecen importantes en este texto? Adelante. ¿Todos o yo? Puedes empezar tú, Gustavo, pero todos. La pregunta es para todos. ¿Quién empieza? Puedes empezar tú, Gustavo. Sí. Bueno, las palabras que resaltaría, aunque ya sabemos que son, pues el principio. Claro, aunque estés en un texto nuevo, ¿verdad? Aunque estés en un texto que repite de cierta manera las mismas cosas que ya hemos estado viendo, no importa, porque estamos estudiando este texto en particular. O sea, lo primero es lo que el texto te dice, ¿de acuerdo? No lo que ya pudiste haber sabido. No estamos leyendo el texto para aprender nuevas cosas solamente, sino para dejar que el texto mismo hable, ¿de acuerdo? Entonces el criterio primero es el texto y no mi conocimiento. Bien, entonces ahí alguien ha estado subrayando, está muy bien. Principio o arjé, para tener también la palabra en griego. Indeterminado o apeiron. ¿Alguno otro que quieran subrayar? Ujú. Pagan las culpas. Sí,
podría ser la reparación de la injusticia. La reparación, ¿Cuántas no se Pagan las culpas. ¿de acuerdo? Yo creo que injusticia claramente es uno que hay que subrayar, ¿sí? Produce. Profesor, ¿podría ser la reparación de la injusticia? Aquí. Digo, porque al final de cuentas no se refiere. Bien, ¿cuál otra? Produce. Creo que ya serían. Ok, perfecto. Entonces, hay algunas otras que sería bueno subrayar. Les voy a decir cuáles. Déjenme quitar esto de mi pantalla. Generación, destrucción, ok, necesidad, Orden. puede ser, orden, tiempo, Destrucción. Daniel que subrayó tiempo. Bien. Orden. Entonces, hagan de cuenta que ustedes empezaron a subrayar estas palabras que se les hicieron importantes, ¿ok? Entonces, después es bueno preguntarse, ¿acaso no subrayé algunas que quizá no valga tanto la pena subrayar? Entonces, ¿por qué sí elegí generación? Elegí generación porque se acompaña de la palabra destrucción, ¿verdad? Entonces, generación y destrucción, esto va junto. Y también porque tengo el conocimiento de que para Aristóteles hay un movimiento que es sustancial y es el movimiento de generación y corrupción. ¿Ok? Entonces aquí hubieran podido poner corrupción en vez de destrucción. Y entonces me doy cuenta que en la filosofía es importante esa generación y destrucción. ¿Ok? Entonces, ese, me quedo con ese. Entonces, si decido quedarme con ese, ay, me quedé, voy a borrar esto de acá. Si decido guardar ese, entonces lo que voy a hacer es que voy a utilizar este pincel un poco más grueso y rojo. Creo que es este. Bien, y entonces me voy a quedar con esto. Bien, me quiero quedar con indeterminado ya, Peyron, seguro, y con principio y arjé también me quiero quedar con ellos. Eso es seguro. Ahora, ¿cuál otra me parece así como para discernir en la importancia de lo que he dicho? Probablemente lo que también es, vale la pena subrayar es la parte de la justicia. ¿Ah? Eso parece como muy importante. Y las otras nociones que aparecen aquí en el texto en rojo más oscuro son importantes, pero menos importantes. ¿De acuerdo? Para determinar entonces mi idea principal, es bueno considerar solamente lo que está en un rojo más vivo. ¿De acuerdo? En términos generales, cuando ustedes van a elegir las palabras en un texto, em, en términos generales, elijan los sustantivos, ¿de acuerdo? Más que los verbos, ¿ok? Pero a veces hay verbos importantes. Es una regla muy general que no se cumple todas las veces, tiene muchas excepciones. Ok, entonces, si yo quiero determinar ahorita el tema central del texto, ¿qué tema o cuál es el tema? Hay otras palabras para decir tema. Em, Otra de las palabras es la tesis de este texto. Otra palabra es la idea principal de este texto. Entonces, eh, para ustedes, ¿cuál es la idea principal del texto?
Ok, les voy a ir ayudando. No tengan miedo de participar, ¿ok? Sé que es el viernes y que no está tan fácil en viernes, pero bueno, nos quedan solamente 20 minutos para la clase, entonces vamos a echarle ganas. Entonces, una cosa que sí es importante, como ya sabemos, y de cierta manera es repetir el ejercicio, es la noción de principio, ¿ok? ¿Y cuál es ese principio? Pues el apeiron. Entonces, en mi tema principal necesita aparecer estas dos cosas, ¿verdad? El apeiron como principio, ¿verdad? Principio de todas las cosas. Para Anaximandro, el apeiron es principio de todas las cosas. Entonces, como sé que no es necesario poner para Anaximandro porque me dan este texto y tengo que encontrar la idea principal, simplemente digo el apeiron, principio de todas las cosas. Ahora, ¿según qué? ¿Ya? Entonces, evidentemente es según un dinamismo, puesto que tengo la noción de produce, ¿de acuerdo? O sea que es un proceso, ¿ok? Entonces puedo poner proceso, puedo poner dinamismo, puedo poner producción. Me parece que lo mejor es poner eh, dinamismo o producción. Pero me parece que dinamismo tiene también la noción de tiempo de cierta manera incluida. Entonces puedo poner dinamismo temporal, ¿verdad? Esto es un ejemplo de cómo voy haciendo un resumen de las distintas ideas que aparecen combinando las palabras. O sea que ya no puse tiempo, sino que puse temporal. Es decir, un adjetivo que va a modificar un sustantivo que es dinamismo, ¿verdad? Si pongo el dinamismo y el tiempo, está muy largo para solamente poner el tema. En cambio, si pongo dinamismo temporal, ya lo reduje y ya como lo condensé en una sola idea, ¿verdad? Un dinamismo temporal, evidentemente que viene según la necesidad, ¿ya? Según la generación y la corrupción, según una reparación en la justicia, ¿ya? Entonces, ahí necesito yo discernir cuál prefiero. No puedo poner todo. Entonces, yo en particular prefiero generación y destrucción por la manera como Aristóteles va a tomar estas ideas posteriormente. También prefiero generación y destrucción a justicia. ¿Por qué? Porque justicia es sobre todo una noción ética. Una virtud o un acto justo es darle a cada quien lo que se le debe. Entonces aquí evidentemente es un proceso de darle a las cosas lo que se merecen o lo que se deben. Sin embargo, me parece que el proceso de generación y destrucción es más objetivo, más conforme a una filosofía de la naturaleza que justicia, que es más conforme a una filosofía ética. Entonces, yo en lo personal, pero es una decisión personal, prefiero generación y destrucción. Si alguno de ustedes prefiere justicia o injusticia, entonces ya no pone generación y destrucción, ¿de acuerdo? Entonces, el tema sería el apeiron como principio de todas las cosas según un dinamismo temporal de generación y destrucción. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy simplemente ordenando las ideas. El apeiron. Apeiron es una noción más importante que, que principio porque ya concretiza ese principio. Entonces, por eso lo pongo en primer lugar. El apeiron como principio de dinamismo temporal, de generación y destrucción. Entonces, quizá para no repetir tanto de, el apeiron como principio según un dinamismo temporal
de generación y destrucción. Este es el tema central del texto, ¿de acuerdo? Entonces, váyanse ejercitando para encontrar la manera de explicitar, primero de encontrar y segundo de explicitar de la manera más concreta el tema de un texto. Esto lo estamos haciendo del texto hacia un comentario. Ahora, este ejercicio les va a servir mucho también para ustedes determinar el tema principal de su tesis. No están partiendo de un texto en particular, sino quizá de alguna idea de un autor en una obra que les interesa. Entonces, necesitan producir un tema principal de su tesis a partir del cual todas las ideas secundarias van a surgir. Entonces, este ejercicio nos sirve para muchas cosas, si se fijan, ¿verdad? Pero lo estamos aplicando de una manera muy concreta, del texto al tema. Y ustedes cuando redacten su tesis, va a ser del tema al texto que van a redactar. Bien, entonces, el apeiron, y podría yo poner entre paréntesis la indeterminación, el apeiron o la indeterminación o lo indeterminado, como principio según un dinamismo temporal de generación y destrucción. Bien, entonces voy a borrar esto. Entonces les voy a proponer otra manera de hacer un comentario de texto en donde me voy a fijar mucho más en las relaciones que hace el autor argumentativas, ¿de acuerdo? Según una causa y un efecto o según un proceso de inducción de la experiencia hacia los principios, porque eso es lo que hace la filosofía finalmente. Finalmente, la filosofía es sobre todo inductiva. A partir de la experiencia busca un principio. Por supuesto que es deductiva también. A partir de ese principio deduce ciertas cosas. Pero el movimiento principal es que a partir de mi experiencia voy a tratar de encontrar qué es lo que ordena esa experiencia. Orden implica un primero. Siempre ordeno con respecto a un primero. Y primero es lo mismo que principio. Entonces, ¿de qué experiencia está partiendo aquí? Voy a volver a tomar mi lápiz. Ok, ¿de qué experiencia está partiendo aquí el autor, que es Anaximandro, para después tratar de encontrar ese principio? Entonces, está partiendo de varias experiencias o digamos, varios juicios de existencia que parten de su experiencia o de su vivencia y tiene que encontrar un primero, un principio, algo que explica toda esa experiencia. Entonces, ¿qué experiencia tiene? Tiene una experiencia que hay generación y destrucción de las cosas. 1. ¿De qué otra cosa tiene experiencia? Bueno, podría decir, en realidad hay un 0, porque, o digamos, vamos a poner un 2. En realidad hay un 1, es que tiene experiencia de las cosas, de todas las cosas. Es decir, del cosmos, de todo lo que le rodea, de la fisis, de la naturaleza, etc. ¿Qué otro elemento de experiencia tiene? Es que en la experiencia hay relaciones de necesidad. No todo es aleatorio. Hay un encadenamiento explicativo o racional de unas cosas entre otras. ¿De acuerdo? Y luego puedo mencionar también, pero no es necesario, por eso lo voy a poner como un 4, también así, pero entre guiones, para decir que no es totalmente necesario ponerlo.
es que hay una experiencia del tiempo. ¿Ok? ¿Por qué no es tan necesario? Porque necesariamente en un proceso de generación y destrucción hay una sucesión. ¿De acuerdo? Entonces, lo puedo poner como también un elemento de experiencia a partir del cual él va a inducir un principio. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tengo los elementos de experiencia que están aquí en rojo, voy a tomar un verde para mostrar entonces en dónde puede estar esa inducción de un principio. Entonces, primero, lo que me interesa decir en mi texto es que Anaximandro va a hacer una inducción de un principio. ¿Verdad? Inducción de un principio. Una inducción a partir de la experiencia para descubrir un principio. ¿Y qué principio descubre? Lo indeterminado. ¿Okay? Entonces, esto es el tema principal de lo que yo quiero hablar. O sea, aquí el tema principal lo voy a explicitar como una finalidad de este escrito. ¿Okay? Lo puedo hacer de otras maneras, pero ahorita lo estamos haciendo partiendo de la experiencia hacia el principio. Por lo tanto, lo tengo que ver como un fin, eso indeterminado. Lo podría ver como un principio y por lo tanto, a partir de ahí, deducir lo que Anaximandro pudo ver, pero no elegí ese método. Elegí un método del cual parto de la experiencia para explicitar lo que Anaximandro descubrió como principio. Entonces, descubre lo indeterminado como principio, puedo poner apeiron, de acuerdo en mi texto, y este principio, si lo voy a escribir aquí, es lo indeterminado. Entonces, ¿cómo es posible que mencione lo indeterminado como un principio? Entonces, tengo que dar las razones, encadenar las ideas de manera filosófica, ¿de acuerdo? Entonces, puedo decir en ese párrafo del comentario de texto, Anaximandro llega a descubrir el principio como lo indeterminado porque, porque consta en la experiencia, no necesito poner su experiencia, consta en la experiencia que hay generación y destrucción de las cosas. Y sin embargo, hay algo que permanece por debajo de la generación y la destrucción, que es un principio que necesariamente es indeterminado para poder explicar que algo se genera y algo se destruye. Primer punto. Entonces encadeno la otra experiencia que tiene, la de la necesidad. Esa experiencia de la generación y la destrucción que exige un principio de indeterminación para poder permanecer en el tiempo, ya pude incorporar tiempo si quería, se hace también según una cierta necesidad. Hay como una apreciación de la necesidad del cambio. ¿Qué es lo que permanece en ese cambio? Sería lo indeterminado, porque cualquier cambio implica un movimiento hacia una determinación. Eso sería mi comentario de texto en su desarrollo, ¿de acuerdo? Y con esto les doy otra manera, otro ejemplo de cómo hacer un comentario de texto filosófico, ¿de acuerdo? Bien, entonces voy a borrar esto de aquí y les quiero mostrar el video de este profesor de filosofía, porque él hace también un análisis de este texto y lo hace de manera diferente. Entonces, estén bien atentos en la manera como él lo hace
Voy a poner desde el inicio del video, porque vale mucho la pena comparar las maneras como hace un comentario. Entonces, está partiendo de una contextualización en donde está viendo a los diferentes filósofos de Mileto. Hace unos cuantos vídeos vimos que Dijo Tales, quien se suele decir que fue el primer y ahora filósofo, Anaximandro, el G de la realidad, aquello de donde todo venía, discípulo de Tales. todo estaba hecho en el fondo de agua. Pues bien, Anaximandro, que también era de Mileto, Esto fue la contextualización. de Tales, pero se debió de cansar de la obsesión enfermiza que Tales tenía con el agua y dijo que la Sí, realidad dime, no Gustavo. era el agua, que era una cosa que había que llamar apeiron. Gustavo, te escucho. Significa en griego lo indeterminado, Profesor. lo ilimitado, siendo a Es el que, prefijo de negación y peras la Se puso palabra. el video y a la vez creo escuché su voz, o no sé si alguien estaba hablando, no sé si... De acuerdo. Como que no se escuchaba claramente ni el video ni mi voz. Solo el video. Ok, perfecto. Entonces, hasta ahorita es que estaba hablando al mismo tiempo que el video, pero no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué fue lo que hizo en los primeros? Fíjense. Voy a simplemente a mostrar las imágenes. Ese es su... ¿Qué es lo que hace él? Este video es sobre Anaximandro. Entonces, primero contextualiza. ¿Cómo contextualiza? Diciendo que va a decir el contexto en el cual Anaximandro se encuentra. ¿Y cuál es la parte más importante, según él, del contexto para poder conocer a Anaximandro? Es Tales de Mileto. Y por eso, de una manera chistosa, tiene este Aquaman atrás, ¿de acuerdo? Pero lo que esto le permite, de una manera didáctica, introducir las ideas de Tales de Mileto, introducir el hecho de que Anaximandro está relacionado con Tales porque Tales es su profesor, es su maestro. Y entonces, ¿en qué hay continuidad? La búsqueda del principio. ¿En qué hay distinción? En que el principio que Anaximandro va a mencionar es de distinta naturaleza que el de Tales. Tales es el agua y Anaximandro es, como lo va a decir un poquito más adelante, el apeiron. Entonces, de aquí hasta que aparezca el triángulo con un ojo, hace la contextualización. Después del triángulo con el ojo, introduce el tema principal. Entonces, sigan bien, de acuerdo a la estructura de un comentario de texto, cómo en su texto que es hablado, está haciendo un comentario justamente de este texto. Vuelvo a poner el video. De quien se suele decir que fue el primer filósofo, defendió que el arjé de la realidad, aquello de donde todo venía, era el agua. Todo estaba hecho en el fondo de agua. Pues bien, Anaximandro, que también era de Mileto, probablemente fue discípulo de Tales, pero se debió de cansar de la obsesión enfermiza que Tales tenía con el agua y dijo que no, que el arjé de la realidad no era el agua, que era una cosa que había que llamar Pues bien, Anaximandro, que también era de Mileto, probablemente fue discípulo de Tales, pero se debió de cansar de la obsesión enfermiza que Tales tenía con el agua y dijo que el arjé de la realidad no era el agua. Para Anaximandro, si todo aquello que vemos y que tocamos son cosas determinadas, concretas, su origen, el arjé de esas cosas no puede ser a su vez algo determinado y concreto. Del agua no puede salir algo como el fuego, del frío no puede salir algo como el calor. Precisamente porque el agua excluye el fuego y así con todos los contrarios. El fuego no está dentro del agua y por tanto yo no puedo sacar el fuego, las rocas y los animales de dentro del agua. El origen, por tanto, tiene que ser lo indeterminado, lo ilimitado, aquello donde están todos los contrarios unidos, agua y fuego, frío y calor. El apeiron es el principio de donde todo sale y a donde todo va a volver. De Anaximandro conservamos el siguiente texto, aunque de nuevo se discute su autenticidad. Incluso hay autores que discuten pues si esta palabra era de Anaximandro o la puso otra persona después.
Pero bueno, sea como sea, aquí va el texto. El principio, arge, de todas las cosas es lo indeterminado, apeiron. Ahora bien, allí mismo donde hay generación para las cosas, allí se produce también la destrucción, según la necesidad. En efecto, pagan las culpas unas a otras y la reparación de la injusticia, según el orden del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Una interpretación puede ser que los contrarios, al salir del apeiron, se hacen injusticia mutuamente, porque uno excluye al otro. El frío hace injusticia al calor en invierno y el calor hace injusticia al frío en verano. Cuando sale el sol se hace injusticia a la luna, cuando sale la luna se hace injusticia al sol. El like se hace injusticia al dislike y viceversa. Los Pokémon de tipo agua y los Pokémon de tipo electricidad. Justicia porque lo único justo es la situación originaria, el apeiron, donde todos los contrarios estaban unidos y no se robaban tiempo ni espacio mutuamente. Fijaos también que el texto decía que la injusticia se repara según el orden del tiempo. Es decir, lo que el sol le ha robado a la luna, luego se lo roba la luna al sol, y le toca al mismo tiempo a cada contrario. Otra interpretación podría ser que todo aquello que sale del apeiron comete injusticia contra él, y que por tanto solo se puede reparar esta injusticia con la muerte, volviendo a la apeiron. Tú cometes injusticia contra el apeiron y solamente la puedes reparar volviendo al apeiron y dejando de existir. Esto conectaría con las doctrinas filosóficas o religiosas que consideran la individualidad como una falta o un pecado. Otra interpretación diría que no es que las cosas salgan y entren dentro del apeiron, sino que el apeiron es el estado en el que existimos. No habría un fuera del apeiron porque el apeiron ya lo sería todo. Ahora mismo estaríamos inmersos en el apeiron y esa ley que repara la injusticia, según el orden del tiempo, solo sería una ley interna del apeiron para mantener el equilibrio. Esto por lo que respecta a la filosofía de Anaximandro, pero Anaximandro también se lo conoce por haber sido el primero en dibujar un mapa de la tierra que los griegos conocían. Según el orden del tiempo, solo sería una ley interna del apeiron para mantener el equilibrio. Esto por lo que respecta a la filosofía de Anaximandro. Pero Anaximandro también se lo conoce por haber sido el primero. Entonces, aquí se fijan cómo pudo haber dos interpretaciones. La primera bastante distinta de la segunda y la segunda bastante similar a nuestra interpretación, en donde él da muchísimos ejemplos, un poco como caricaturas, y quizá lo que él hizo, sobre todo en la primera parte, en su primera interpretación, es insistir sobre la noción de justicia como inclusión. Hay una injusticia cuando hay una exclusión de elementos, hay una justicia cuando hay una inclusión. En cambio, en la segunda interpretación, interpreta justicia como equilibrio. Bien. Todo esto ustedes lo pueden hacer. O sea, en el comentario de texto lo importante es cómo ustedes justifican su interpretación y cómo ustedes relacionan causalmente, es decir, cómo explican y fundamentan lo que están diciendo con respecto a ese texto. ¿Okay? Esto es muy importante al momento de ustedes encontrar las ideas principales de un texto, porque les va a ayudar a encontrar profundamente cuál es el pensamiento de un autor, nutrirse de ese pensamiento, es decir, tomar para ustedes lo que les sirve y lo que no les sirve por ese instante, pues desecharlo. Y también les va a ayudar a memorizar lo que los autores dicen, porque una cosa es decir Anaximandro igual a apeiron, Tales igual agua, ¿verdad? Y aprendérmelo todo de memoria, a entender por qué, y entender que hay una relación entre ambos, entender que ambos son de la escuela de Mileto, ¿no? Entender que todos son, todos estos tres son iniciadores de la filosofía y que están utilizando un método racional. Y todo esto ya no solamente me lo sé de memoria, sino que lo pude memorizar porque hice relaciones entre las cosas. Y siempre que relaciono las cosas, memorizo más fácilmente. Bien, con esto terminamos la clase de hoy. La semana que entra vamos a tener la presentación de Juan Pablo sobre estos autores de Mileto el jueves, ¿ok? Y les voy a pedir que todavía no adelanten su tarea hasta su presentación.
Sin embargo, si tienen algunas preguntas sobre la escuela de Mileto, después de haber visto los videos que les puse en la plataforma, sí les pido que por favor vean los videos de la plataforma para que el martes me puedan hacer preguntas sobre esta escuela. Y para que también ustedes puedan profundizar sobre 3 nociones importantes. Arjé, logos, mito y fisis. ¿Ya? Nociones griegas extremadamente importantes que nosotros traducimos con las nociones que ya conocen. Si no, hay que ponerse a trabajar en eso. Fisis, naturaleza, arge, principio, bueno, mito, logos, razón. Y también se puede traducir con otras nociones, logos. Y ver bien que con todo y que sí se parece mucho a nuestras nociones en castellano o en español, también tienen su peculiaridad según la cosmovisión griega. Entonces, que eso sea como el objetivo de su estudio de aquí a la producción de la tarea. Y el marco, el marco en el que ustedes se basan para escuchar esos, creo que son 5 videos que puse en la plataforma. Bien, que tengan un muy buen fin de semana. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hasta luego y bien, hasta luego. Fin de semana, padre. Hasta luego. Fin de semana, padre. Hasta luego.